Hoy. Del libro que se llama El camino de la democracia en México, guía. Es un libro, es una compilación, fíjate, del Archivo General de la Nación, que es una institución pues que produce, resguarda pues muchos de los documentos que pues le dan. No has ido a ver las joyas de la... ¿Cómo se llama? Pues ahí hay las joyas de la corona. No, pero la exposición que está ahorita en la UAT, hombre, creo que son... creo que son las joyas de la hemeroteca, se me hace así. Okay. Sí, bueno, y hay archivos. De hecho, hay una ley de archivos nacionales. Sí, ¿no? Tenemos el Archivo Nacional, claro. Y este libro lo hace ese Archivo General, y hay un comité de bibliotecas, que incluso pues, las cámaras de diputados, senadores los tienen. Está el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hicieron una compilación con varios autores de estructurar pues una historia de lo que es la democracia en México. Recordemos, amables radioescuchas, que la democracia, si vamos a su raíz etimológica, pues significa la participación de la gente en las decisiones del gobierno, ¿no? Demos, que tiene su raíz en la sociedad, en el pueblo, y cracia, que es la autoridad. Entonces, en este libro se hace un recorrido con muchos autores de cómo desde que México pues empezó su vida independiente y empezó a estructurar la forma en que las personas llegaban a los ejercicios del poder, pues se empezaron a hacer las leyes para esto, ¿no? La construcción de la democracia, los términos de soberanía que tienen que ver también con la participación de una institución como es el gobierno mexicano. En este libro pues participan Federico Reyes Heroles, investigadores como Jesús Silva Herzog y muchos otros. Entonces es una historia que vale la pena rescatarla, porque pues todas estas expresiones de lo que es las estructuras electorales pues tienen aportaciones pues desde antes del nacimiento de Jesucristo, de Aristóteles, de Cicerón, de Polibio, de Tácito, y ya pues en la época, digamos, ya de 1500, Maquiavelo, Montesquieu, Tocqueville, Marx, todos ellos pues dieron las aportaciones para ver cómo se construía un país, y desde la democracia de Pericles, que comenzaba siendo pues muy elitista y selectiva, donde solo tomaban decisiones hombres con posibilidades de tener fuerza, se excluía desde ese tiempo a la población femenina, a los ancianos y desde luego pues a los esclavos, ¿no? Que durante muchos años y siglos pues tuvieron una presencia en muchos países. Entonces la lucha por la independencia en México, que llegó con Miguel Hidalgo, y el concepto de soberanía, pues la tomamos de los gobiernos europeos, y desde que Morelos escribió Los Sentimientos de la Nación, en plena guerra insurgente, pues empezó a hablar de esa autodeterminación, en donde la soberanía pues la entendemos como la capacidad que tenemos nosotros, los mexicanos, para decidir nuestro propio destino. Y en ese margen, pues las primeras estructuras de gobierno, desde la época de la independencia, pasando por los gobiernos de Agustín Iturbide, López de Santa Anna, del gobierno civil de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, pues empezaron a crearse estas formas de elegir, en donde se elegía, por ejemplo, diputados de acuerdo al número de habitantes que había en los diferentes distritos. Era una estructura muy parecida a lo que se hace en Estados Unidos. Había procesos de elección no directa, sino semidirecta, a través de lo que eran distritos. Había o hubo en la Constitución una reelección permanente en los puestos políticos, incluso pues desde el siglo XIX. El tema de la bandera, tanto del mismo Juárez y del mismo
Porfirio Díaz era el sufragio efectivo no reelección. Incluso Porfirio Díaz decía que el hecho de permanecer tanto en un puesto, pues hacía que se hicieran las reyertas, las guerras, y desde el plan de la Noria él pedía pues el sufragio efectivo no reelección. Luego se convirtió eso en letra muerta porque él mismo estaba básicamente permanentemente en el gobierno. La arenga fundamental de Francisco de Madero fue precisamente ese sufragio efectivo y no reelección. Y en ese camino de la democracia, pues empezaron a estructurar los periodos de gobierno, que en un tiempo fueron de 4 años, me refiero a los presidenciales, y luego de 6 años. Las formas de elegir a los diputados y senadores, el tamaño de las cámaras, de 300 y luego de 400 y luego de 500. Me refiero a la Cámara de los Diputados Federales, de los senadores, pues no era de 128 como ahora, sino 64, 96, se fueron incrementando, porque la Cámara de Senadores pues tiene una representación estatal, la Cámara de los Diputados tiene una representación por distritos, y empezaron a crearse desde el siglo XIX pues las instituciones, los partidos políticos, ¿no?, que se regían, pues básicamente primero se hicieron comités ciudadanos, eran a través de tertulias. Hubo partidos en México como el Partido Católico Mexicano, los partidos liberales, y ya los partidos que conocemos del siglo pasado y el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, en fin, todos los partidos que ustedes conocen, y que en ese sentido lo que empezó a estructurarse en este largo camino de la democracia es cómo la gente podía acceder al poder. Acuérdense que cuando se abre un periodo electoral, como vamos a tener ahora en septiembre, lo primero que se hace es que se instalan los órganos electorales. ¿Qué son los órganos electorales? Pues son las instituciones que van a procesar el registro primero, ojo, del tema de la plataforma electoral. O sea, lo que en este camino largo de la democracia, lo primero que le dicen a un partido político, a ver, dime para qué quieres tú tener la posibilidad de ejercer el poder. Regístrame tu plataforma electoral. Y en la plataforma electoral, dime cuáles tus principios, cuáles son tus valores. Dime cuál es tu idea del gobierno, dime tu programa de acción, cómo lo vas a resolver, y dime pues cuál es tu código de ética, es decir, cómo vas a sancionar de alguna u otra forma a las inconsistencias que tienen el desempeño tanto de tus militantes como el ejercicio del gobierno de los mismos. Fíjense, desde ahí pues se da este proceso para que los partidos políticos puedan registrar esta parte. Luego se abre el registro de candidaturas y ahí pues podemos ver en la historia pues que en muchos tiempo pues no había posibilidad de que las mujeres fueran candidatas hasta práctica y del voto hasta 1943. También vimos cómo se limitaba. ¿No? En el 54 ya se ejerció pero cuando se empezó a hacer en los estados de Yucatán, que fueron los primeros estados a nivel local y luego ya lo federal. Que bueno, Yucatán fue el primero en la época de ese, ¿cómo se llamaba? Carrillo. De Carrillo Puerto, exactamente. Ese estado fue el que impulsó pues la participación femenina. Incluso en el 52. En el 52, ya cuando ya a nivel federal. Y luego creo que en el 55 fue la primera elección. Exactamente. Participaron ya. Así es. Y también, por ejemplo, se limitaba a la edad. Por ejemplo, para ser senador tenías que tener más de 35 años, ya se bajó ese Vamos periodo. A terminar en 12. Y luego ya se ha ido también cambiando esa parte del requisito de la edad. Entonces ahí se ve, oye, pues que no tengas vínculo, por ejemplo, con alguna asociación religiosa, que no haya sido ministro de culto. Eso está en la ley y ha permanecido para ser candidato a un puesto de elección popular.
pues no estar limitado de tus libertades. Obviamente no puedes tener una sentencia para ser candidato. Tienes que pues tener un requisito de territorialidad, o sea, vivir en el distrito, en el municipio, al menos 1 o 2 años, o 5 años. Ha cambiado la ley en ese sentido, pues para que de alguna manera tengas un vínculo con los electores. Y también tienes que tomar protesta ante las autoridades de que vas a cumplir pues estos requisitos. Una vez que pasa eso y que ya se estructuran todo lo que son los registros de los partidos, entonces el órgano electoral admite y abre el proceso electivo. En unas campañas que ustedes se acuerdan, por ejemplo, muy largas que tuvimos para presidentes de la República, que duraban 4, 5, hasta 6 meses. Tuvimos tiempos de campaña muy largos. A mí me tocó los de 3 meses, con el PARM, sí, que era exactamente. tremendo. Eran mucho tiempo, ¿no? Ahora se han acortado a prácticamente 6 semanas o 8 semanas. Hay un periodo que mucha gente no ha entendido, que es el tema de las precampañas, que se hicieron básicamente para que el partido se pudiera organizar internamente para ir a una campaña más estructurada. Se hicieron también para el equilibrio de poder cuando el Partido Revolucionario Institucional tenía pues la permanencia de la mayoría por muchas décadas. Se crearon los diputados de representación proporcional, mejor conocidos como los plurinominales, para darle acceso a las minorías, es decir, los votos que no representarían a la mayoría en un distrito se iban a manifestar a través de listas presentadas por los partidos políticos por circunscripción, y esos candidatos llegaban o llegan ahorita a las cámaras locales y federales. Esto con la finalidad de lo que dijeron, lo que el Reyes Heroles de aquella reforma de 1977, dijimos, a ver, es mejor que haya gente arengando, discutiendo, exigiendo en las cámaras, que tengamos violencia en la calle o personas que tomen las armas, como hubo brotes de violencia en México por temas políticos desde los años 40, 50, 60, hasta que en los 70 llegaron muchos de los que traían banderas ideológicas, de izquierda, de derecha, de centro y de todo, y se les dio el espacio en las cámaras y se fue reconstruyendo esta parte del proceso electoral. Hay que decirlo claramente que en este largo camino a la democracia nunca hemos dejado de hacer reformas electorales, que es que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos tienen muchos años con el mismo sistema electoral. Nosotros cada 6 años le quitamos, le ponemos, le agregamos, y estamos ahorita en este tiempo, y por eso pues era la razón de compartirles este libro. Estamos en este momento en medio de otra reforma electoral que está ahorita ya discutiéndose, al menos en los partidos políticos con el gobierno. Todavía no llega a las cámaras a discutirse, pero este es un tema que se debe hacer, porque una de las cosas que está en las leyes electorales es que no puedes modificar la Constitución ni las leyes electorales 90 días antes de la elección. Es decir, la elección para renovar las alcaldías en algunos estados, la Diputación Federal en todo el país, las diputaciones locales en algunas entidades, empieza en septiembre. Entonces tienes que restarle 90 días para atrás para que antes de esos 90 días se pueda hacer la reforma electoral. Entonces el gobierno, que es el que trae el interés ahorita de hacer una reforma electoral como en otras ocasiones, pues tiene que sacar este cambio a la brevedad, si no, no le va a dar. ¿Qué se está discutiendo y qué se está viendo que es parte de lo que viene en este libro?
Pues la organización electoral, tuvimos un órgano electoral que en un tiempo dependió de la Secretaría de Gobernación, después se separó la Secretaría de Gobernación, se hizo el Instituto Federal Electoral, se hizo el Código Federal de Procedimientos Electorales en 1991, se hicieron los consejeros ciudadanos, se creó el Tribunal Federal Electoral para que el proceso postelectoral, lo que les decía hace rato, de que cuando ya se va una elección de candidatos, se va a la campaña, se abren los días del proceso electoral. Por ejemplo, ya quedó desde hace algunos años que en junio eran las elecciones. En los tiempos de la revolución de Venustiano Carranza, en esas votaciones de Madero y de Álvaro Obregón, eran en marzo las elecciones. Era el mes donde se llevaban a cabo. Obviamente no había credencial del elector, no había credencial con fotografía. ¿Cómo iba a votar la gente en ese tiempo? Bueno, se hacían los censos cada 10 años, como lo que se tiene ahora. Se tenían listas de ciudadanos y las personas que estaban en las casillas traían un listado de nombres. Tú te presentabas y decías una tal con alguna identificación que no era la que conocemos, y ya te daban la boleta electoral para que tú pudieras hacer. Y en algún momento nos dieron una especie de como un boleto grande, donde venía nada más tu nombre. Sí. Sí, es lo que te daban nada más. Él la presentaba así. Exactamente. Entonces, esa era, y pues eso se modificó a tener una credencial de elector con fotografía, que pues sirve ahorita como una forma de identificación oficial, ¿no? Que ese fue un gran paso de la democracia. Con el IFE. Y lo que les decía con el IFE en el 91. Y ahí pues ya tuvimos no solamente un padrón electoral, sino un padrón ya electrónico, ¿no? Y lo que les decía, que una vez pasado el proceso electoral, que ahí no se agota la democracia, o sea, ahí no acaba un proceso electoral, porque después hay un periodo postelectoral que se va al Tribunal Federal Electoral o al Tribunal Electoral de las entidades, que es donde se dirimen controversias en cuanto a qué. Gastos de campaña, uso de medios de comunicación, algunas irregularidades que pudo haber en el proceso electoral. Y ahora, por ejemplo, si hay una diferencia en votos del 5%, pues ya se puede hasta anular una elección como ha pasado. Entonces, todas esas modificaciones legales no existían hace 80, 90 años. Se ha ido estructurando, se ha ido cambiando para poder, digamos, tener pues unas elecciones creíbles, ¿no? Como las hemos tenido, la verdad. Y de es hecho, que Ramiro, tenemos uno de los mejores sistemas a nivel mundial. Sí, es lo que no se ha aprovechado realmente por la sí. gente porque no vota. No, porque veces. es otra cosa, Dan. Mira, de cada 10 neolaredenses, tamaulipecos, mexicanos, solamente vamos a votar 6, a veces 5 y a veces 4. Así es. Y hemos ido a votar en elecciones extraordinarias hasta 2 de cada 10. Exactamente. Entonces, no hay mucha participación ciudadana, la verdad. Y eso es parte de la falta de civismo, ¿no? Lo que hemos platicado. Yo creo que no, Ramiro, yo creo que no es falta de civismo. Es que la gente se cansó de tanto fraude, se cansó de que siempre eran los mismos, se cansó de que no había candidatos que se identificaran con el pueblo. Y por eso ya no votan. Sí, ¿Para qué votamos? Es lo mismo. Pero hace algunos procesos electorales que ya no tenemos el tema de los fraudes electorales. Fíjate, no, sí, maestro. desde a López Obrador, ¿cuánto le hicieron? No, bueno, a ver, en la elección del 2000, ¿no? Que digamos que es cuando se da esta parte de la alternancia que le llaman, ¿no? Entonces, si decimos de ahí para atrás, hubo manipulación de elección. Vamos a tomarla así, ¿no? ¿Cuándo la ganas al PRI? Decía. Sí, exactamente. Vamos a tomarlo así. Hubo manipulación. Vamos a tomarlos así. Pero en el 2000 nadie le quedó en duda de que ganó Fox. Incluso La Bastida, candidato del PRI. De acuerdo. Una alternancia que además fue promovida por el mismo PRI. Sí, claro. Y reconocida por el PRI y reconocida por el candidato. Entonces, a nivel mundial se dio la alternancia pacífica, reconocida por el PRI, avalada por los ciudadanos, y logramos todos, porque así fue, pues tener una buena imagen en cuestión de la credibilidad de la democracia con un instituto electoral independiente. Eso neutral. Se logró, y neutral. Y creo que eso es lo que tenemos que preservar,
porque independientemente de las controversias del 2006 o del 2012 o del 2018, porque aunque no hubo tantas, lo que se ha mantenido es la credibilidad del Instituto Electoral, que yo creo que eso es lo que debemos de preservar, esa independencia del Pero que INE. sea real, Ramiro, no lo que pasó con los institutos anteriores. Y lo estamos viendo ahora, como Luis Carlos Ugalde y toda esa gente están totalmente en contra de la 4T. O sea, esa era su formación, esa fue su participación, y eso fue lo que hicieron. Sí, el papel de Lorenzo Participaron en los Córdoba, fraudes. de Ciro Murayama y Sí. todos ellos fue lamentable, mezquino, es decir, da náuseas, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Sí, no, bueno, es que... Ahora, mira, Ajá. también te voy a decir una cosa, que las democracias occidentales, por ejemplo en Europa, hay Consejo Nacional de Elecciones, no hay un instituto específico. Es un Consejo Nacional que depende del gobierno. Bueno, es que aquí el tema es esto, o sea, el tema es qué es lo que le da credibilidad a un proceso electoral. Le da credibilidad la independencia de criterios y que haya una metodología en el proceso de conteo de votos y de procesos de impugnación de ese mismo conteo. Esa es la parte fundamental. A la hora que tú cuentas los votos y que ves a quién le corresponde, que tienen relación con una credencial electoral, entonces cuando se puede medir exactamente cómo está el proceso electoral. Y lo vimos porque el Instituto Electoral hizo una organización electoral ejemplar, digo, el 2012, 2018, tuvimos la del 2024 sin ninguna controversia. Estas elecciones federales pasadas, las del 24 y el 18 y las del 12, fueron sin ninguna polémica. Si quieren, en el 2006, bueno, hubo una polémica por lo cerrado, que fue 0.56% de diferencia. En votos, menos de 120,000 pero no votos. permitieron el conteo voto por voto, no permitieron esto. El PAN en una complicidad absoluta y grotesca impidió que se contaran las boletas, se impidieron muchas cosas que atentaban contra la democracia, pero ellos lo avalaron. Obviamente a cambio de, pues ya sabemos de qué cosas, ¿no? Sí, por eso lo que tenemos que preservar en este largo proceso democrático es que nos pongamos de acuerdo los mexicanos y que creamos en quién es el árbitro electoral. Porque si no llegamos y no estamos de acuerdo, porque la democracia es, no vamos a estar de acuerdo nunca todos. El tema es que cuando haya esas diferencias, que haya los procesos legales y políticos para discernir, para analizar y para no llegar al rompimiento. O sea, ese es el tema de la democracia, que se puedan sentar todos los actores políticos, gobierno y partidos, que ahorita ustedes lo ven, el gobierno está sentado haciendo una reforma con sus aliados, no con la oposición. ¿Por qué? Porque no quiere a la oposición, no cree en la oposición no cree en el gobierno y pues ahí estamos en medio todos los ciudadanos. No es la mejor forma de ejercer la democracia, porque aunque sean uno o dos o tres en contra, se tienen que escuchar a todos. Y esa es la parte importante. ¿Pero te han escuchado? Yo encuentro en las cámaras una oposición Lo que es que no tienen propuesta. Bueno, es esa parte. No, bueno, es que no se tenga propuesta. No es que no se tenga propuesta. Es que lo que les digo es lo que está pasando actualmente. La discusión de la reforma electoral está ahorita centrada entre tres partidos políticos. Ahorita ellos están diciendo, quitamos plurinominales, bajamos plurinominales, los dejamos, cambiamos presupuesto. Ese es el tema. Y una vez que terminen, la van a pasar ya a los demás actores políticos. Eso es lo que siempre está pasando. queremos compararnos con los Estados Unidos. Siempre los queremos comparar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pues bien, Estados Unidos pues. tiene un sistema electoral diferente al nuestro, pero al final de cuentas es democrático, se vota, ¿no? El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Así debe ser. O sea, en teoría tú puedes haber ganado todos los distritos electorales en Estados Unidos. No en teoría, en la práctica ganas con más votos. Claro. Digo, pierdes con más votos, aunque tenga menos votos. Pero este es el sistema presidencial. Pero ganas porque ganas pero yo los digo, por votos ejemplo, necesarios. para elegir a los representantes, que aquí son los diputados, o el Senado, el que ganó, ganó y se acabó. Sí, ya nomás Nada que te voy a decir tengo algo. que dar. La democracia debe de significar que el que ganó no gana todo y que el que perdió no pierde todo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque entonces no hay esos equilibrios. Es decir, nadie, ni un presidente de la República, ni un alcalde, ni un gobernador, va a ganar y va a tener cabildos, diputados locales y diputados federales. ¿Pero qué pasa? En ¿Qué la pasa, totalidad. Ramiro? ¿Qué porque pasa? eso es parte. En el terreno hipotético. Porque nadie va a lograr el 100% de los, de los votos. Pero Sí. asumamos. No. Sí, cuando el PRI ganaba era todo para acá. No. La oposición No, quedaba anulada. porque siempre ha habido diputados de oposición. Bueno, Está en la historia de Pablo Matero, Gómez, por ejemplo. No, pero por ejemplo. Pues como hay diputados de oposición ahorita, es lo mismo. Que ustedes se quejan de que no los oyen, pues sí los oyen. Lo que pasa es que no pueden aceptar lo que proponen porque no es lo que queremos la mayoría. Bueno, yo no quiero diputados pero el terreno plurinominales. hipotético de los ideas. Y en ese Perdóname. sentido, ese es el tema, que no quieren diputados plurinominales, yo tampoco, y el gobierno no va a quitar los diputados plurinominales. O sea, no te está escuchando a ti, maestro, porque no van a quitar los Van a plurinominales. hacer un reajuste. Bueno, vas Que a ver. vayan a hacer... vas a ver, no te van a sabes. buscar el método de cómo elegir a los plurinominales. Exacto, listas, pero van a como dejar a decía. los mismos Van a 200. quedar, el Exacto. contrapeso se necesita. Y no están escuchando al maestro que no quiera los diputados No plurinominales. como están, no. Pues no. O sea, pero los van a O dejar. sea, no como se origen, para final de Pero cuentas se van a quedar ¿Qué ahí. pasaría en una sociedad que Por- hipotéticamente el 100% de sus electores elige a la totalidad del Congreso de su mismo partido, de su misma ideología? ¿Qué va a pasar? No, pues prácticamente todo representa el mismo color, pero en una democracia es prácticamente imposible que eso pase. Pero en el terreno hipotético sí puede suceder. sí, claro. Entonces, eso es a lo que me refiero. Sí, pero no pasa porque no hay totalitarismo. Y eso es que ya es lo único que admiro de los norteamericanos en su Congreso, ¿no? Ganaste a ti, bueno, ganaste. Por un voto ganaste, se acabó. claro. Los opositores no reclaman un escaño de plurinominal, no lo reclaman. Porque pueden haberte en una victoria del 51 contra el 49 y no tienes derecho a meter a nadie. Y les funciona, ¿por qué no podíamos aplicarlo aquí? Sí. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió y se acabó. Sí, por eso, pero volvemos a lo mismo. En la democracia, no solo el que gana, no gana todo. ¿Por qué? Porque aunque tú ganes todo, siempre tienes que tener pues una oposición que represente a un grupo de ciudadanos. Y lo hay. Sí, por eso. hay. Eso es lo que tenemos que defender, porque acuérdense que ni el PRI hegemónico fue bueno, ni Morena hegemónico es bueno. O sea, ningún de los sistemas totalitarios No. funciona en ningún país. En ningún país, estoy de acuerdo Entonces, contigo. eso es lo que tenemos que buscar y que no debemos de acabar con esa parte, porque es el equilibrio que se requiere en México, en la República, como todas las repúblicas en el mundo. Por eso yo sostengo que en este largo camino de la democracia es lo que tenemos que preservar, los equilibrios del poder, que la mayoría decida quién llega al poder, eso está perfectamente correcto, que haya elecciones yo en ese libres. sentido envidio a los españoles. Termina Franco, se hace hay un inter ahí de 1 o 2 años, el rey convoca unas elecciones, se crea una nueva ley electoral, se acaba la monarquía, empieza... Y el que ganó, pues ganó, Sí. y se formó y brincaron de una dictadura Claro, absoluta sí. a una democracia plena. Y Adolfo Suárez, que Y fue el nosotros que hizo- todavía no podemos, Exactamente. todavía no Adolfo podemos. Suárez junto a todos los actores hicieron un modelo democrático que ha estado funcionando, donde el presidente de la República, por ejemplo, va a las cámaras, y tú lo has escuchado, y discute directamente con los diputados, cosa que no hemos podido hacer en México. Ni Pero en ellos lo estos hicieron, tiempos, fíjate, ellos lo hicieron en ni un el periodo de pasado. 2 o 3 años. Por eso te digo. Pero no Después hemos de llegado. de una dictadura absoluta. Así es. ¿Por qué no hemos aprendido de eso? Yo estoy de acuerdo. Mira, qué bonito sería ver en los congresos al presidente o presidente de la República discutiendo con los diputados o defendiendo. Ustedes saben que no hemos podido llegar a eso. Aquí desgraciadamente, Ni en 3, desgraciadamente, sistemas de Ramiro, gobierno. discúlpame, pero aquí desgraciadamente la oposición o sí, la misma, el que está en el poder, lo único que hacen es insultar. Sí, y eso piensa es que es la lo- manera de llamar la hablan atención. con la verdad, Sí. no hay propuesta de la Eso es lo- oposición, no hay sí, sí. propuesta Y de la eso oposición. es lo que dice el maestro Adán. y llaman a una conferencia o una plática, Sí. como aquí, por ejemplo, y tú le echas a él y él, o sea, Claro. distraen demasiado en lugar de decir que yo propongo. Porque no hay yo debate hago. de ideas, Adán, no hay Sí, debate de y cuando ideas. ya no hay ideas, cuando No hay ya hay debate de ideas. problemas Surge el personales. insulto. No, pues surge el Sí. insulto y Así se es. acaba esto que estamos hablando de la democracia. Por eso les digo, podemos no estar de acuerdo, pero
la democracia crea los mecanismos para darle a cada quien la voz. Pues la estamos avanzando, responsabilidad en Ramiro. esa Yo creo que hay que parte. esperar a que salga la reforma, a ver en qué Sí, término sale. yo- Seguimos avanzando. Claro, paso a y yo lo paso, que pero creo ahí es que vamos. lo que hemos avanzado, maestro, para bien de todos, no hay que perderlo, es lo que hay que defender. Hay que cuidar que este largo camino de la democracia, como así se llama el libro, Ajá. que ya logramos, pues no ir para atrás. O sea, todo lo que podamos ir para adelante, excelente, bienvenido. Por eso es el tema de que vamos a ver cómo llega esta reforma, en qué termina. Sí se da, como les dije, 90 días antes del proceso electoral que empieza en septiembre, ¿verdad? No, esa tiene que estar ya. Sí, exactamente. Sí, Si no, no si da. no, tiene que Si no, no da. esperarse Entonces hasta- vamos a ver cómo queda el órgano electoral, cómo queda la representación en las cámaras, cómo queda el tema del financiamiento a partidos políticos, o sea, tantos temas que hay muy interesantes. Y bueno, pues, nuestra labor como medio de comunicación, Guille, y aquí, pues es precisamente darle información a la gente, que estén atentos, que estén pendientes y que se interesen en algo que es muy importante, que es la democracia en México, la participación de la gente. No solamente en ir a votar, insisto. O sea, la democracia no se agota se tienen que estar yendo a las juntas de cabildo, a los congresos, estar yendo a las actividades cívicas del Pero cada día gobierno. veo menos calidad en los debates, Ramiro, con todo Sí, respeto. yo también lo veo. Parecen no pleitos de lavandería. Es de que la es muy de- triste. sí, es sí, cierto, o sea, es cierto. ver los argumentos de legisladores totalmente desviados o con insultos o sin pura reyerta. Y lo más grave, no hay- con mentiras. y aparte, que eso es lo peor, Mentiras, ¿no? Porque ya se acostumbraron a decir mentiras y mentiras y mentiras y pues no, eso no es bueno. Por eso, ¿cómo podemos quitar eso? Con información, que la gente esté informada y distinga claramente lo que está pasando en el país. Pero eso es lo que tenemos que hacer y es un tema muy apasionante y bueno, pues ahí queda el camino de la democracia del Archivo General de la Nación.